Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aurelio Díaz Galarza. Mi último grado de estudios es Maestría en Tecnologías Educativas. Antes estudié una ingeniería en Sistemas Computacionales y una licenciatura en Informática Administrativa. Pues bien, vamos a iniciar en este tema que les voy a platicar. Es el informe del investigador. Este informe se vuelve un documento importante y el más importante, ya que sin este el trabajo de investigación no está concluido. Por lo tanto, puede llegarse a considerar el documento final del investigador. Esto se vuelve como tarea final para poder comunicar la información obtenida. Es importante encontrar el público a quien va dirigida esa información, para que así se elija el formato en el que sea más adecuado presentar este informe del investigador. Y precisamente es lo que trataremos en esta plática: cómo realizar el informe del investigador. Bueno, vamos a entrar en tema. Ya entrando en contenido de cómo debe de ser un informe del investigador, este puede ser una tesis, una memoria, una ponencia, una conferencia, un artículo de revista, etc. Y en esta diversidad la mayoría de los autores coinciden en un orden para presentarse el informe. ¿En qué consiste este orden? En primer término debe de haber un marco conceptual, más adelante los detallaré. En segundo término, un marco metodológico. En tercer término, un estado de resultados o los resultados obtenidos. Y en cuarto término o capítulo, la discusión o conclusiones a las que se hayan llegado. De forma organizada y concisa, con un desarrollo lógico de ideas. Todo esto debe estar formado en unos estándares escritos. Pues bien, vamos a hablar del marco conceptual. El marco conceptual busca justificar el tema investigado, y este se forma con una introducción y tiene como función principal el motivar y perfilar la información que contiene dicho informe. También debe de declarar los objetivos de la investigación, dejando en claro los límites y alcances. En todo esto en el marco conceptual, que sería el primer capítulo. Este debe mostrar una revisión de las investigaciones previas. Comúnmente es conocida esta parte como marco teórico simplemente, pero en esta parte es la interconexión entre el problema y el estudio que se pretende hacer, y con los conocimientos existentes sobre ese problema que se está identificando. Dentro del mismo marco conceptual se abordan también los conceptos principales y se debe de reflejar la hipótesis de la solución al problema, que debe de confirmarse o rechazarse al final del documento mismo. Pues bien, todo esto que forma un marco teórico se vuelve sumamente importante, y por eso encontramos informes como tesis donde el marco teórico llega a ser la mitad del mismo documento, como ejemplo. Muy bien, después del marco teórico, les decía, el segundo capítulo se sugiere es el marco metodológico. Este es la segunda, como segundo capítulo, es la segunda parte muy importante, porque aquí se debe de describir la investigación que se realiza, cómo se realiza, dejando claras las variables, los métodos. En estos métodos hay que ser muy descriptivo, si es experimental, si es longitudinal, qué tipo de método se va a usar para realizar la investigación, y los datos a usarse, si son en cantidades de población o son muestras de la población. Asimismo, los instrumentos que se usarán para realizar la investigación, los procedimientos que se usarán durante el proceso de investigación.
Todo eso se debe de describir a detalle y con fundamento lo que en el capítulo que viene a ser el marco metodológico. Pues bien, como se habrán dado cuenta, lo más importante de un informe se torna en estos dos primeros apartados o capítulos. El marco teórico, que es el sustento de la investigación, y el marco metodológico, que es el con qué y el cómo se va a realizar la investigación. Estas dos partes son fundamentales e indispensables para que el documento sea comprendido y para que la investigación tenga sustento. Una vez que se documentan estos dos capítulos, la recomendación es generar un tercer capítulo de resultados obtenidos en la investigación. Y en este apartado, los resultados, es importante describir los resultados apoyándose en tablas, síntesis, gráficas, entregando la información de forma estadística. La información que se recaba se pone en anexos, pero sí se debe de presentar una tabla estadística para que sea el concentrado sobre el cual se explique. Muy bien. Ya abordamos el tercer capítulo. El cuarto capítulo viene a ser el apartado de discusión y conclusiones, donde se debe reflejar la interpretación de los resultados, la verificación de la hipótesis, ya sea aceptado o rechazado, y las futuras posibles investigaciones que se podrían realizar sobre el tema. Muy bien, hasta aquí acabamos de escribir los 4 capítulos sugeridos por la mayoría de los investigadores. Cabe mencionar que el informe debe tener claro el título y una fase breve. Les voy a tratar de platicar cómo estaría compuesto un informe. En primera parte se deben de tener unas páginas preliminares donde va el título, el agradecimiento y el índice. La segunda parte del informe debe de contener el marco contextual. Este marco contextual debe de contener la introducción, justificación, objetivo de la investigación, marco teórico, hipótesis. La segunda parte del documento del informe debe de contener la metodología, las variables, el método usado, la población, la muestra, el instrumento y la recogida de datos. La tercera parte del documento debe de presentar los resultados, análisis descriptivo, análisis inferencial, y la cuarta parte debe de contener la valoración de los resultados, las conclusiones y las propuestas para futura. Y como última parte de este documento, ya no sería quinta, es como las preliminares, ahora son las finales. Se debe de anexar la bibliografía y los anexos correspondientes donde están sustentadas las tablas de estadísticas de la información. Con esto estamos formando un informe muy adecuadamente. Además de estos informes, deben de estar compuestos y dirigidos basados en un estilo de redacción. Para esto se recomiendan leer informes del área profesional que se está investigando, basado en 2 o 3 lecturas o en 4, formar su propio estilo, donde se deben de respetar que se debe de dar una idea por cada párrafo. Las citas deben de estar solo las necesarias. Debe de estar en tiempo verbal pasado, porque ya lo realizamos, es un informe que estamos realizando sobre algo que ya se hizo. Debe de tener un estilo objetivo, evitando pronombres personales, siempre tener claro el tipo de público al que se dirige. Todas estas recomendaciones se deben de siempre basar en apoyarse en gráficas, tablas, figuras para su fácil comprensión. ¿Deben manipularse los datos? No. Los datos se deben de respetar, hay que ser éticos en el informe, en la investigación que se realizó, y respetar lo que se está dando. Muy bien, pues para concluir esta plática sobre el informe del investigador,
debemos hablar de una cuarta parte que se vuelve una crítica de la investigación, donde debe de expresarse y explicarse de una forma organizada a qué objetivos o qué cualidades reúne, qué pretende esta investigación. Y bueno, pues continuaremos con muchas preguntas. Lo más importante es que corresponda a una autocrítica el documento, en donde podamos definir cuáles podrían ser las características y o hasta las mejoras. Pues bien, concluyendo, amigos, compañeros, hablamos de 4 temas donde se concentra un informe. El informe del investigador, su contenido, los tipos de investigación, estilos de redacción, la crítica de la investigación, la bibliografía básica. El documento se sugiere que sea concreto, que nos muestre lo que debe de ser nada más, con palabras totalmente comprensibles, poniendo esquemas y la información en orden de cómo lograr expresar y que logren apreciar los conocimientos logrados. Gracias por su atención.